tal, queridos hermanos? Buen día. Pues llegamos al final de esta semana 12 de tiempo ordinario con la liturgia de este sábado 26 de junio, en el que seguimos meditando el libro del Génesis. En este día, el capítulo 8, versículos del 1 al 15. Y en el Evangelio vamos a meditar Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 17. Hoy el libro del Génesis continúa esa historia de amor entre Dios y su pueblo personificado en Abraham. Ayer decíamos cómo se tardaba esa promesa hecha de la gran descendencia, seguían pasando los años y no tenían hijos, y como ayer decía, ya Abraham de 100 años y Sarai de 90, pues cada vez podían pensar que cada vez era más difícil lo que Dios les prometía. Y ayer Dios les decía, yo soy el Dios Todopoderoso. Hoy el pasaje se conoce como la teofanía de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda cuando se le aparecen tres hombres. Fíjense, aquí algunos ven de alguna manera lo que es ya una anticipación de lo que es Dios uno y trino. Porque aquí dice que vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Y al verlo se dirigió ante ellos rápidamente. Y fíjense las palabras que le dice Abraham. Le dice, Señor, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. O sea, ve a tres hombres y él les habla en singular, como si fueran uno solo. Es curioso, pero esa situación se presenta aquí. Y entonces Abraham los invita a quedarse, les da hospedaje y les dice, traeré agua para que se laven sus pies, les prepararemos pan y carne para que coman, recobren sus fuerzas y puedan seguir su camino. Entonces uno de ellos le dijo, está bien, haz lo que dices. Y Abraham fue con Sara y le dijo, toma harina y prepara panes para estos visitantes. Y luego tomó una ternera, fue con su criado y le dijo que preparara la comida. Ya cuando estaba todo listo y ellos comiendo, Abraham se pone de pie mientras ellos comen. Y ellos le preguntan, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él le responde, está allá en la tienda. Y entonces ahora sí viene ya la promesa de la cercanía o el cumplimiento de esa promesa. Le dice, dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Ya le está diciendo la inminente llegada de ese hijo, el inminente cumplimiento de la promesa. Y dice que Sara estaba detrás de la puerta escuchando y se sonrió. Y dijo, siendo yo tan vieja y mi marido un anciano, ¿podré experimentar el placer? ¿Se acuerdan que ayer también decíamos que Abraham había sonreído? Hoy Sara se ríe. Y el Señor le dijo a Abraham, fíjense, vuelve a decirlo en singular. El Señor le dice a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído? Y ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Fíjense, vuelve a decirles, para Dios no hay nada imposible. Y les recalca, el año que viene, en el plazo señalado, volveré a visitarte y Sara tendrá un hijo. Sara asustada dice, no me estaba riendo, pero el Señor le dice, no lo niegues, sí te estaba riendo. A Dios no lo podemos engañar, mis hermanos. Pero fíjense qué simbolismo tan curioso. Ayer Abraham se reía, hoy Sara se ríe. Y el Señor ayer les decía, el hijo Ismael va a ser bendecido, pero el cumplimiento de la promesa será en Isaac. ¿Y saben qué significa el nombre Isaac? El nombre Isaac significa la sonrisa de Dios o Dios ríe. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, Dios conoce nuestras intenciones y Él ríe no de burla, Él ríe. Hay un dicho que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. O sea, Dios tiene planes diferentes a veces para ti. Pero bueno, veamos ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17. Ayer les decíamos en el inicio de este capítulo cómo hay una serie de milagros. Empezamos ayer con el de leproso y hoy narra dos milagros muy diferentes, pero igual de impactantes. El criado, o que podría verse el hijo, en otro pasaje dice que es el hijo de un funcionario importante. Aquí habla que es el criado de un centurión romano. Y luego veremos el de la suegra de Pedro.
Aquí dice que ya cuando Jesús ya había bajado de la montaña, al bajar de la montaña ve al leproso, y cuando ya va entrando a Cafarnaúm, se le acerca un oficial romano y le dice: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Y aquí viene lo más impresionante. Primero, lo primero que hay que hacer notar, era un oficial romano, o sea, no era del pueblo de Israel, y Jesús lo escucha. Y Jesús le dice: voy a curarlo. O sea, no importa si alguna vez te has alejado de Dios, o si tú te consideras ateo, tú te consideras que no crees en Dios, pero tienes una necesidad, acércate a Él. Acércate a Él con fe, sabiendo que Él te puede ayudar. Entonces aquí el oficial romano da una muestra de fe muy grande y le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Fíjense, este pasaje es tan importante que Jesús remarca, resalta la fe de este centurión, de este oficial romano, y nosotros lo seguimos mencionando en cada misa. Cuando decimos: este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la casa del Señor. Nosotros respondemos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso es lo que le dice: basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Y luego le dice el fundamento de su fe: yo soy un oficial romano y tengo gente a mi mando, yo tengo autoridad. Y si a uno le digo haz esto, va y lo hace. Si a otro le digo haz aquello, va y cumple. Entonces yo confío en tu autoridad, y si tú lo dices, sé que así va a ser. Al oír aquellas palabras, Jesús se admiró y le dijo a las personas: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Qué importante es que nosotros tengamos esa fe, porque después le dice: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Y después de salir de ahí sigue su camino y llegan a la casa de Pedro, donde se iban a reunir. Y al llegar, la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre. En aquellos tiempos tener fiebre era una enfermedad gravísima. Y aquí lo interesante de este milagro es que nadie se lo solicita y Jesús no dice ni una sola palabra. Dice: Jesús la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Bastó con que el Señor la tocara. Y así como esa mujer que decía: con que toque el manto del Señor quedaré sano. Aquí no se necesitó la fe de la suegra de Pedro, porque él llegó directamente a hacer ese milagro. Así es el amor de Dios, así es. Jesús no puede ver a una persona sufriendo y quedar impasivo. Jesús no puede no puede permitirse él ser indiferente al dolor y a las necesidades de los demás. Y les decía yo que Mateo narra 10 milagros porque son 10 cosas específicas que quiere resaltar, pero Jesús hizo muchísimos más milagros. Dice aquí: al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. O sea, mis hermanos, ese es el poder de Dios. Ese es el Dios que tienes. Ese es el Jesús a quien tú amas y a quien tú sigues. Ese es el Jesús en el que debes de confiar. Él es el que te levanta en la adversidad. Él es el que te consuela en la tristeza. Él es el que te fortalece ante los ataques del enemigo. No te alejes de Él, al contrario, acércate. Ve a misa. Ya, me dio gusto este fin de semana pasada que ya hubo una asistencia más grande en la misa de domingo. Ojalá que cada vez la gente vea que es necesario estar cerca de Dios, que es necesario ir a alimentarnos de su palabra y alimentarnos de su cuerpo y su sangre, quienes podamos hacerlo. Te deseo que este día seas bendecido, que camines siempre de la mano de Dios, que el amor de Dios esté siempre presente en tu hogar y en tu familia, y que mañana domingo puedas iniciar una nueva semana de tiempo ordinario con una fe grande en el que el Dios que tienes es un Dios grande y un Dios poderoso, y que siempre cuentas con Él. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y te deseo todo bien en el Señor. Y recuerda: Dios te ama y Dios te quiere feliz. Soy el diácono Antonio Cervantes Silva de la Parroquia Jesús Divino Maestro y te deseo todo bien en el Señor. Chao, cuídate mucho.